Son dos proyectos muy diferentes y en muy diferentes fases, pero que han dado pasos adelante estos días. El eje transversal ferroviario, que parece ir consolidándose, y el tranvía del Camp de Tarragona, cuyos avances respectivos te cuento en este vídeo. Vamos a empezar por los progresos en el proyecto de eje transversal ferroviario de Cataluña, que ha pasado de estar cogiendo polvo en un cajón a ser una de las prioridades para el actual gobierno. Una nueva línea que nacería en Lleida y atravesaría la Cataluña interior hasta llegar a Igualada, donde el trazado se bifurcaría en dos. Por un lado, un ramal hasta Martorell para conectar con la línea de alta velocidad ya existente en el entorno de Barcelona y los accesos al puerto, y por el otro, el eje transversal propiamente dicho, primero hacia Manresa y luego hasta Girona. Un proyecto sumamente complejo, largo de ejecutar, por fases y muy caro, y donde se pretende avanzar sobre todo entre Lleida y Barcelona al ser el de más viajeros y que acaba de dar un avance muy destacado. El nuevo trazado de ancho internacional tendría 254 kilómetros en total y permitiría poner en marcha nuevos servicios al estilo de los Avant que mejorasen el servicio ferroviario para los vecinos de Lleida y las ciudades intermedias del trazado, donde la Generalitat pone el foco especialmente en zonas de gran crecimiento demográfico y económico como Igualada, un viaje que se reduciría notablemente al actual de cerca de hora y media y pasaría a ser de menos de la mitad, y que en parte podría tener trazado compartido con el proyecto que ahora ha comenzado su fase de estudio de alta velocidad entre Lleida y Barcelona-La Sagrera, que contamos recientemente. Desde Territori se habla de que el eje transversal ferroviario es una infraestructura estratégica para reforzar y garantizar la capacidad, la eficiencia y el equilibrio de la red ferroviaria catalana, y que como gran novedad respecto al ya conocido de antaño, daría más relevancia al tráfico mixto, incluyendo las mercancías y la conexión a puertos o zonas industriales. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. La novedad en este proyecto es que el Govern ha encargado la actualización de los estudios funcionales, complementarios e informativos a la empresa pública IFERCAT, dándose los estudios hechos hace más de 15 años como caducados, aunque las reservas de suelo ya hechas facilitarían de manera importante el abordaje de la actuación. Una puesta al día de los estudios informativos y funcionales que supondrá una inversión de 5,46 millones de euros durante los 2 próximos años, y donde, si los estudios cumplen el plazo, en el 2028 podrían encargarse los proyectos ejecutivos y las obras se iniciarían en 2030 si los presupuestos lo permiten. Y es que hablamos de una inversión mínima para esas obras de más de 10.000 millones de euros y que podría ir a la par de la línea orbital, que también hemos tocado en anteriores vídeos del canal y cuya inversión se baraja en cerca de 4.000 millones. Unas inversiones, por tanto, realmente elevadas, aunque se fueran abordando a lo largo de no pocos años, lo que ya ha llevado a bastantes entendidos en la materia a poner en duda el interés de proyectos tan caros que en muchos puntos de la red tendría pocos pasajeros o que se podría invertir con mucho menor presupuesto en mejoras del trazado ya existente en rodalías y obras puntuales complementarias. Por lo que, más allá de las recientes novedades y el estudio en marcha, habrá que ver dónde acaba, más aún teniendo en cuenta la gran inversión que requeriría en un futuro muy incierto por delante. En cuanto a las novedades en el proyecto del tranvía del Camp de Tarragona, se acaba de adjudicar a la UTE formada por Comsa, Fomento de Construcciones y Contratas y García Riera la ejecución de la plataforma, superestructura, urbanización y sistemas de los 12 kilómetros entre Cambrils Centre y Vilaseca Estació, lo que impulsa este proyecto de tranvía con un tendido de doble vía, y en el trayecto se incluirán 11 paradas con andenes de 40 metros, por lo que los trabajos se tendrán que realizar obras de adaptación y urbanización de los alrededores, recordando que 2 de las estaciones conectarán con las de Adif de Salou, Portaventura y Vilaseca, mejorando la interconexión del transporte en la zona, y donde se prevé que las obras tengan una duración estimada de 25 meses.
Un avance muy importante que acerca por tanto ese momento ya decisivo de ver maquinaria y obreros trabajando para acercar la conclusión del primero de los tramos de este gran proyecto de transporte sobre raíles en una zona que necesita grandes mejoras en su movilidad y del que hemos hablado en profundidad en anteriores vídeos del canal. Dos avances que llegan en un momento especialmente delicado en Cataluña tras varias semanas de grandes problemas en su red de rodalías que no acaban de quedar atrás y donde contrasta la necesidad de inversión en sus líneas y tramos más antiguos con megaproyectos que requerirán de muchos años y miles de millones y que no convencen a todos. Por lo que veremos qué va sucediendo en una zona del país que parece tener claro que se siguen necesitando de nuevas obras en esta materia y que seguiremos contando. Suscríbete al canal y recuerda que el camino más largo se inicia con un primer paso.